Hola, bienvenidos a un nuevo Converne. Hasta aquí nosotros hemos trabajado con la definición de derivar para analizar si una función es derivable o no. A partir de este momento vamos a trabajar con dos teoremas para simplificar el trabajo que es tan dispendioso con esos límites, ¿no? Y el primer teorema que vamos a visualizar es este. Primero, f de z yo lo voy a escribir como u de x, y más i b de x, y. Lo que dice el teorema es lo siguiente, vean, que si f es derivable, si f de z es derivable en x, y, o mejor, en z igual a x más y, entonces se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. De Cauchy-Riemann. ¿Y cuáles son las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Entonces simplemente es la derivada de u con respecto a x en el punto que estamos trabajando. Igual a de b de y en el punto que estamos trabajando. Esa es la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Y la segunda, que de b de x calculada en el punto xy que estamos hablando es igual a menos de u de y calculada en el punto. Entonces resumamos esto, vean. Estas son las llamadas ecuaciones de Cauchy-Riemann que en el próximo video las vamos a deducir y además vamos a dar la regla, cómo se calcula la derivada de una función en un punto. Entonces lo que es este teorema es lo siguiente, vean, que si f de z es derivable en este punto, entonces se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en xy. Eso quiere decir que de u de x en xy va a ser de b de y en xy y que de b de x en xy va a ser menos de u de y en xy. Este teorema sirve para demostrar cuando esta función no es derivable ahí. No es derivable cuando alguna de las dos ecuaciones no se cumpla. Si las ecuaciones se cumplen, entonces hay que utilizar la derivada, calcular la derivada por definición. Pero hay otro teorema más fuerte de este. Este lo vamos a ver en el próximo video. Y hay otro teorema más fuerte que dice lo siguiente. F de z es derivable en z igual a x más y, sí y solo sí. Entonces, las ecuaciones de Cauchy-Riemann se satisfacen aquí. De u de x calculada en xy va a ser igual a de b de y calculada en xy y de b de x calculada en xy va a ser igual a menos de u de y calculada en xy. Entonces, f de z es derivable en este punto, sí, solo sí. Primero, se cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y, segundo, sí, solo sí, se cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y las derivadas de u de x calculada en xy, esta otra que está aquí, de b de y calculada en xy, la otra de b de x calculada en xy y menos de u de y calculada en xy son continuas en xy. Entonces, ¿qué es lo que dice este teorema? Vean, este teorema es mucho más fuerte que el primero. Este teorema dice lo siguiente, que si f de z es derivable acá, se cumplen estas dos cosas. ¿De acuerdo? Pero lo que me interesa a mí es cuando una función es derivable.
Entonces uno lo que hace es lo siguiente. Vean. A usted le da la función f de z en complejas. Usted quiere analizar que la función es derivable utilizando este teorema. Entonces simplemente lo que hace es buscar las ecuaciones de Cauchy-Riemann y ver que se cumplen. Si una de estas ecuaciones no se cumple, ¡pa!, no es derivable. Pero si este par de ecuaciones parciales se cumplen, entonces pasa a mirar si las derivadas parciales que aparecen ahí en las ecuaciones son continuas en el punto. Entonces concluye, vea, si las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen en el punto y sus derivadas parciales son continuas en el punto, va para arriba. Entonces f es derivable en el punto. Esos son los dos teoremas que vamos a trabajar de aquí en adelante. Primero vamos a trabajar naturalmente lo primero y luego trabajaremos lo segundo. Y como último en el capítulo vamos a trabajar lo que es una función analítica. Y de antemano, una función es analítica si es derivable en todo el plano. Hasta pronto.